Estamos a punto de adentrarnos en un mundo lleno de magia, intrigas y traiciones. Estoy emocionado por compartir con ustedes el análisis de un libro de fantasía que ha sido el centro de muchas conversaciones en la última década. Me refiero al primer libro de la serie, Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, escrito por Brandon Sanderson. Este libro ha capturado la imaginación de los lectores, con su combinación única de política y acción en un contexto de bruma omnipresente y con un sistema de magia asombrosamente elaborado. Es una historia que nos sumerge en un mundo lleno de personajes inolvidables como Vin y Kelsier, en un imperio gobernado por un tirano implacable. En este video vamos a sumergirnos en los aspectos más destacados de la trama, a explorar los rincones más oscuros de la política y la acción, y desentrañaremos las sorpresas que Brandon Sanderson ha tejido a lo largo de estas páginas. Y no te preocupes, aquí habrá dos secciones, una libre de spoilers, para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de adentrarse en esta aventura, y otra llena de detalles y análisis profundo, para quienes ya han cruzado la bruma del Imperio Final. Si eres un amante de la fantasía y buscas una historia llena de intriga, con personajes que te acompañarán mucho después de haber cerrado el libro, El Imperio Final definitivamente debería tener un lugar destacado en tu estantería. Vamos a descubrir juntos si esta obra es realmente una joya literaria o si tal vez ha sido un poco sobrevalorada. Acompáñame a sumergirnos en las brumas del Imperio Final. Sinopsis. En el planeta de Scadrial se despliega un panorama sombrío que es engendrado por los montes de ceniza, los cuales cubren los cielos con su constante manto gris, que a duras penas es iluminado por un moribundo sol rojizo que parece sangrar al alumbrar una naturaleza marchita bajo la constante lluvia de ceniza. Estas tierras, asoladas por el clima hostil, son cultivadas por los Ska, una clase de esclavos condenados a trabajar para la nobleza terrateniente. Los Ska son descendientes de aquellos que no respaldaron al Lord Legislador durante su ascenso, cargando con el peso de un castigo generacional. Sus vidas están destinadas a servir a los nobles, sin retribución alguna. Sus amos apenas los alimentan lo suficiente para sobrevivir, y son eliminados cuando dejan de ser útiles para el trabajo duro. Los nobles, en cambio, son los herederos de los aliados originales del Lord Legislador, y controlan todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la política, incluso el comercio de esclavos Ska. Toda esta actividad se lleva a cabo bajo la atenta mirada del Lord Legislador y el poderoso Ministerio de Acero. Sin lugar a dudas, el poder absoluto reside en las manos del Lord Legislador, un líder implacable que gobierna el destino del Imperio Final con mano de hierro. Este imperio ha persistido durante 1000 años, con escasa resistencia, ya que su líder es un dios inmortal por derecho propio, que ha otorgado a los nobles el don de la alomancia, una clase de magia que les concede habilidades sobrenaturales. Esta disparidad de poder entre la nobleza y los Ska es abismal, ya que los nobles pueden llevar a cabo hazañas extraordinarias, mientras que los Ska apenas pueden aspirar a sobrevivir al día siguiente. La alomancia es un don hereditario que se transmite de generación en generación a través de la genética. Las influyentes familias aristocráticas mantienen un riguroso protocolo que garantiza que solo se emparejen entre sí,
preservando así la continuidad de ese poder. Sin embargo, la ambición y crueldad de los grandes señores nobles a menudo llevan a la explotación sexual. Tristemente, muchas esclavas ska sufren abusos a manos de estos nobles y tras ser utilizadas, son asesinadas para encubrir la evidencia. No obstante, esta macabra tradición no siempre se lleva a cabo de manera perfecta. Algunos niños y niñas mestizos, fruto de estas relaciones prohibidas, logran sobrevivir en las sombras, ocultos de la mirada vigilante de la nobleza. Estos mestizos son la viva encarnación de la latente rebelión, heredando el don de la alomancia y, con ella, la capacidad de luchar contra sus opresores. Estos mestizos son llamados nacidos de la bruma y se convierten en una chispa de esperanza en ese mundo oscuro y desigual. Su mera existencia desafía el dominio impuesto por los nobles y sus habilidades alománticas los ponen en posición de resistir y desafiar a sus amos. Aunque su camino es arriesgado y lleno de peligros, los nacidos de la bruma representan un rayo de luz en medio de la opresión, listos para enfrentar su destino y cambiar el curso de la historia. En Luthadel, la capital del imperio, donde se desarrolla gran parte de la historia, las fuerzas rebeldes están al acecho, buscando derrocar el régimen opresivo del Lord Legislador. En medio de esta lucha, emergen dos protagonistas inolvidables. Vin, una joven llena de desconfianza y cautela, se ve arrastrada por las corrientes de la rebelión, cuando entra en contacto con un grupo de criminales, liderados por el carismático Kelsier. En este contexto de lucha, poder y rebelión, se forma el telón de fondo de El Imperio Final, una epopeya literaria que explora los límites del poder, la ética y la lucha por la libertad, en un mundo donde el destino de los individuos y el imperio están entrelazados, en una danza de alomancia y adversidad. No podemos seguir hablando de Nacidos de la Bruma sin profundizar en el genio detrás de la pluma. No es exagerado decir que Brandon Sanderson ha dejado una marca imborrable en el panorama de la literatura fantástica, con su habilidad para crear mundos complejos, sistemas de magia ingeniosos y personajes inolvidables. Sanderson se ha ganado un puesto de honor entre los autores más influyentes de nuestro tiempo. Su enfoque meticuloso en la construcción de mundos, acompañados de una narrativa cautivadora, ha conquistado el corazón de los lectores de todas las edades. Pero, ¿quién es Brandon Sanderson y por qué es tan relevante hoy en día? Sanderson es un autor estadounidense que desde 2005 no ha dejado de publicar novelas de fantasía y ciencia ficción. A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad al escribir una gran variedad de obras, con cierta frescura en los géneros que explora. Sin embargo, es su saga Nacidos de la Bruma la que ha dejado una impresión imborrable en el género de la fantasía. A través de esta saga, el autor desafió las convenciones, creó sistemas de magia detallados y dio vida a personajes complejos que resuenan con los lectores en un nivel profundo. En la actualidad, la saga del Archivo de las Tormentas se ha convertido en la obra más ambiciosa de Sanderson, destronando a la saga Nacidos de la Bruma y situándola en un sólido segundo puesto. No obstante, sigue siendo la saga a través de la cual la mayoría de los nuevos lectores conocen por primera vez al autor y al Cosmere. Este último constituye un universo compartido, en el cual todas sus distintas sagas, de fantasía y ciencia ficción, tienden a entrelazarse, en ocasiones de manera anecdótica y en otras de manera directa. La saga de Nacidos de la Bruma se encuentra dividida en eras, con la primera trilogía formando parte de la Era 1. Esta trilogía está compuesta por los libros El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión
y el héroe de las eras. La Era 1 está claramente inspirada en un contexto histórico previo y durante la Revolución Francesa, evidenciado por el marcado sistema de clases y la desigualdad social arraigada en su sociedad, así como la presencia de apellidos de origen francés. También, las descripciones arquitectónicas reflejan de manera notable la estética gótica de la Edad Media y parte del Renacimiento. No obstante, es fundamental destacar que estas influencias son más bien matices anecdóticos. La trama se desenvuelve en el ficticio planeta de Scadrial, cuyas únicas condiciones geográficas y climáticas han moldeado sociedades, tecnologías y arquitecturas sumamente distintas. Esto conlleva a la existencia de tecnologías que no se ajustan estrictamente a la época histórica de la que se inspiran. Un claro ejemplo radica en la ausencia total del descubrimiento de la pólvora, una tecnología que se desarrolla recién en la Era 2. La Era 2 se compone de 4 libros que tienen lugar 300 años después de los eventos de la Era 1. Este periodo está claramente inspirado en principios del siglo XX, caracterizados por la invención de la electricidad, la propagación de automóviles y la construcción de rascacielos. A pesar de compartir el mismo planeta como escenario, es esencial destacar que las tramas y los personajes de ambas eras son independientes y autoconclusivos, teniendo una conexión mínima entre ellas, aunque es altamente recomendable leer primero la Era 1 antes de aventurarse en la Era 2. Cada una de estas eras, dentro de la saga, presenta objetivos y tonos completamente distintos. En los planes futuros de Sanderson se habla de una tercera y cuarta era, siguiendo la pauta de cómo la magia en ese mundo evoluciona paralelamente al progreso tecnológico. Lo relevante a tener en cuenta es que la Era 1, compuesta por la trilogía inicial, es en sí misma autoconclusiva. Esto significa que no es necesario abordar las eras 2, 3 y 4 para comprender los acontecimientos de los 3 primeros libros. De hecho, es poco común encontrar a personas que disfruten tanto de la Era 1 como de la Era 2 por igual, ya que estas eras difieren radicalmente en su enfoque y mezcla de géneros. Desde mi perspectiva personal, considero que la Era 1 sobresale por encima de la Era 2, pero hablaré más de esto en la sección de spoilers. Pero, ¿realmente el Imperio Final es tan original como dicen? Al escuchar la sinopsis que he preparado, seguramente has notado que no se aparta demasiado de los clichés más tradicionales de la fantasía. Se trata de la típica lucha entre el bien y el mal, con un villano que pretende esclavizar al mundo y con héroes de origen humilde, que se enfrentan a este desafío. Nada de esto es novedoso para el género de la fantasía, ya que ha sido explotado en repetidas ocasiones. Sin embargo, ¿qué es lo que verdaderamente otorga originalidad a esta historia? La respuesta es sencilla: el sistema de magia. Brandon Sanderson no es el creador de los sistemas de magia duros, pero sí fue quien los popularizó. Cuando hablo de sistemas de magia duros, me refiero a que la magia en sus relatos no es simplemente una fuerza mística, sin explicación ni lógica. En cambio, aquí la magia se trata como una ciencia rigurosa, con reglas claras y una aplicación metódica. En otras palabras, la magia no se utiliza de manera arbitraria para resolver problemas de la trama. Jim, aquí. En el episodio BF-12 combatió contra unos bárbaros a lomos de un caballo indio con alas, pero en la escena siguiente, querida, estaba claramente a lomos de un caballo árabe con alas. ¿Quiere explicárnoslo? Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo, bien, sí. Pero en el episodio AG4... Un mago. Oh. Sino que se presenta como una disciplina con sus propias fortalezas y limitaciones. En un contexto en el que muchas obras incorporan la magia, sin coherencia interna, Nacidos de la Bruma resultó ser un alivio refrescante, al introducir un sistema de magia complejo
que añadió credibilidad y madurez al mundo creado. La influencia del anime y los videojuegos es evidente en toda la obra de Sanderson. No obstante, en esta saga, cuando los personajes vuelan, saltan entre los tejados de los edificios o manipulan objetos a distancia, estas acciones extraordinarias tienen un fundamento pseudocientífico que les confiere coherencia. Lo mejor del libro es que la explicación del sistema de magia se va revelando gradualmente, lo que nos permite aprenderlo junto a los protagonistas. Las batallas y los enfrentamientos se tornan asombrosos cuando logramos entender perfectamente el contexto espacial y los movimientos de los personajes en ese entorno. Puedo afirmar sin miedo que el Imperio Final contiene algunas de las más impresionantes y complejas peleas entre personajes en la saga. En estas luchas, no te confundes ni pierdes el hilo de lo que está ocurriendo en ningún momento. De hecho, en la Segunda Era, recuerdo encontrarme perdido de lo que estaba pasando en más de una ocasión, pero en esta primera trilogía esto no sucede. Para concluir la parte sin spoilers, tengo que aclarar algunas cosas. En primer lugar, quiero destacar que aunque este libro forme parte de una trilogía, puede leerse de manera autoconclusiva, lo que significa que si la historia no te atrapó o no te dejó satisfecho, no es necesario continuar con los 2 libros siguientes. Puedes abordar este libro tranquilamente, ya que ofrece un desenlace satisfactorio y sorprendente. En mi opinión, de hecho, considero que es el mejor de la trilogía, y posiblemente el mejor punto de partida para sumergirse en las obras de Brandon Sanderson. Aunque muchos podrían sugerir comenzar con Elantris, la primera novela que Sanderson publicó y que es autoconclusiva, yo considero que esta opción no sería la más acertada. Desde mi perspectiva, Elantris es un trabajo mediocre en comparación con muchas de las creaciones más recientes del autor. Teniendo en mente que la primera novela de Nacidos de la Bruma es bastante concluyente en sí misma, te recomiendo empezar con El Imperio Final, si estás interesado en explorar las virtudes de este escritor. Por supuesto, esta recomendación está basada en mi experiencia personal. Por último, en la descripción de este video, proporcionaré el minuto exacto en el cual compartiré mis conclusiones finales sobre este primer libro de la saga, sin spoilers, obviamente. Adentrémonos en los spoilers. De entrada, quiero aclarar que tenía expectativas sumamente altas para este libro, lo cual influyó en que el Imperio Final no me impactara tanto como esperaba. El prólogo me pareció bastante acertado, aunque si hubiera comenzado directamente con el primer capítulo, donde conocemos a Vin, la diferencia no habría sido significativa. No obstante, el prólogo resulta efectivo para introducirnos tanto a los Ska como a la nobleza. La narración se toma un tiempo para despegar, y justo cuando empieza a resultar un tanto tediosa, debido a la abundancia de introducciones de personajes y del mundo en sí, nos presentan la alomancia de manera práctica. Hago referencia al capítulo en el que Kelsier asalta la fortaleza Venture, un capítulo en el que los efectos de la alomancia se presentan de manera impresionante. Es en este punto que el libro comienza a brillar y se vuelve verdaderamente cautivador. La descripción de esa batalla es un ejemplo a seguir para aquellos que deseen aprender a escribir escenas de acción. Desde que Kelsier salta por los tejados hasta que entra en la fortaleza y lucha contra los guardias, la narrativa mantiene una coherencia que permite seguir cada momento, ya sea rápido o lento. Un capítulo que ejemplifica casi a la perfección sobre cómo desarrollar enfrentamientos impresionantes. Una vez que pasamos la etapa introductoria del libro y nos adentramos en el desarrollo de los conflictos, el ritmo ya no es tan fluido. La obra contiene elementos sutiles de política e intriga palaciega, aunque se presentan de manera algo superficial. Agradezco esto, ya que Brandon Sanderson no maneja la política tan eficazmente como George R.R. Martin. Esto es más que evidente en el segundo libro, El Pozo de la Ascensión, donde la reacción de los personajes y la sociedad
a menudo carece de coherencia, en comparación con lo que el autor planteó previamente. Sin embargo, este es un asunto para el segundo libro, y podría considerar realizar un video de él y del tercero si este video es bien recibido. Lo que quiero destacar es que gran parte del libro se desarrolla en torno a los frívolos bailes de los nobles. El primer baile al que asiste Vin, en el que conoce a Eren Venture, es particularmente intrigante para observar la disparidad entre la vida de los nobles y la de los Ska. La introducción de Eren está bien lograda, ya que nos muestra que no todos los nobles son iguales. Sin embargo, después del 14º baile al que asiste Vin, la historia empieza a volverse repetitiva y monótona hasta el punto de ser agotadora. Este tramo central del libro adquiere un matiz juvenil que resulta algo absurdo y fatigante. Es complicado aceptar que una joven que ha sufrido toda su vida bajo la opresión de los nobles termine enamorándose de uno de ellos. Aunque, claro está, Vin solo tiene 16 años. La influencia del anime aquí no encaja tan bien, ya que se nos impone ese cliché que podría parecer romántico para algunas lectoras, pero es evidente que no es de mi agrado. El tono juvenil que adquiere la historia en esta parte es lo que menos me gusta del libro, ya que contrasta demasiado con la oscuridad y la madurez del principio de la historia. En varios momentos parece que Vin olvida el riesgo que conlleva su misión y parece no tener en cuenta las miles de vidas que dependen de ella en caso de ser descubierta. No estoy seguro si Brandon Sanderson considera estúpidos a los adolescentes o si intentó introducir un romance para aliviar la constante tensión presente en toda la trama. Esa dualidad entre Vin y Lady Valette resulta interesante al principio, pero se extiende hasta el punto de volverse ridículo. Creo que si esta parte no se hubiera prolongado tanto, habría disfrutado más de ese romance. Afortunadamente, en uno de esos bailes ocurre una de las mejores peleas de toda la saga, en la escena en la que Vin lucha en ropa interior mientras intenta rescatar a Eren. Aunque el motivo es cursi, el desarrollo es tan épico y memorable que a partir de ese momento, el libro no deja de sorprender hasta su impredecible desenlace. La mayoría de los personajes secundarios experimentan un proceso de evolución y tienen un propósito claro, están bien construidos y cumplen con creces. Esto difiere de lo que ocurre en Elantris, donde Sanderson introduce docenas de personajes y tramas que no llegan a una conclusión contundente, aunque en Nacidos de la Bruma, el personaje que más me resulta odioso es Aset. Aquí desempeña adecuadamente su papel, pero se vuelve monótono en el segundo y en el tercer libro. Los terrisanos y su cultura nunca lograron cautivarme. Si analizamos la historia desde una perspectiva más objetiva, esta cultura tiene más bien un impacto anecdótico en la trama. Apenas un par de personajes importantes proceden de allí, y nada más. Siempre sentí que la exploración de la cultura de Terriss era un añadido innecesario. Por lo tanto, comprendo por qué el Lord Legislador los castigó tan severamente. Muerte a Terriss y a los terrisanos. ¡Qué aburridos que son! Como mencioné anteriormente, el Imperio Final no es una historia original en términos generales. Sigue fielmente las pautas del viaje del héroe, con el típico protagonista huérfano que encuentra a un mentor que le revela su especialidad y lo entrena para luchar contra el mal. Esto no es nada nuevo y ya lo hemos visto en miles de otras obras del género, como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Matrix, etc. Sin embargo, lo que realmente destaca en esta historia es el sistema de magia y las características únicas del mundo que se nos presenta. Se mezcla de una forma magistral la fantasía con la clásica historia de bandas de ladrones y atracos. Los siguientes 2 libros de la trilogía
son un poco más originales en términos de cliché de la fantasía, pero en mi opinión son inferiores a este primer libro. Aunque El Imperio Final contiene elementos clichés, esto no lo convierte automáticamente en un aspecto negativo. Lo fundamental radica en que todos los elementos presentados, incluso los más flojos, mantienen coherencia y no contradicen la narrativa, presentando una historia sólida, cosa que no se repite con esa excelencia en el segundo ni en el tercer libro. De hecho, la Segunda Era me pareció más original por el contexto histórico donde se desarrolla, aunque en los aspectos narrativos termina fallando por la constante incoherencia, por no saber hacia dónde quiere ir. Ahora vamos a las conclusiones. ¿Es El Imperio Final una obra maestra? No. Perdón, pero yo no lo siento así. Quizás para algunos sí sea una obra maestra, pero no es mi caso. Y te voy a dar mis razones. Permítanme aclarar que El Imperio Final es, sin duda, un buen libro. De hecho, sobresale en múltiples aspectos. Sin embargo, adoptando una perspectiva más objetiva, no podemos considerarlo como la siguiente revolución de la fantasía, como algunos afirman, al compararlo con las obras de Tolkien. Como mencioné previamente, el libro abraza mucho de los clichés típicos del género fantástico y sigue siendo una obra derivada de lo que ya ha sido explorado en la fantasía más clásica y conocida. Si bien no es una revolución en el género de la fantasía, sí constituye claramente en una evolución de la misma. Presenta niveles de coherencia nunca antes vistos y organiza elementos que, en el pasado, los autores no solían tratar con tanta atención. Un ejemplo destacado es su sistema de magia, que sobresale como uno de los puntos más fuertes de la obra. Esta es precisamente la razón por la cual me sentí decepcionado al leerlo. Esta decepción incluso se amplificó con la segunda entrega y, afortunadamente, la tercera tuvo un cierre digno, aunque no necesariamente sorprendente. Mi consejo es mantener las expectativas en un nivel realista. Existen una cantidad de youtubers, booktubers, reseñadores de libros, etc., que alaban excesivamente esta obra y a Brandon Sanderson. Si bien es innegable que estos libros son de alta calidad, no representan la revolución definitiva en la literatura fantástica, que podría superar el legado de Tolkien. Dentro de la comunidad de fans, algunos individuos pueden exagerar el impacto de manera perjudicial. Si yo no me hubiera contaminado de esta influencia, quizás los habría disfrutado mucho más. Es importante recalcar que aunque existen admiradores de Sanderson que lo elogian en exceso, esto puede resultar contraproducente. No, él no es infalible y no todo lo que escribe es oro, aunque indudablemente mantiene un nivel de calidad envidiable al que la mayoría de los escritores deberían aspirar. Lo que está claro es que Brandon Sanderson aún no ha alcanzado la fama que merece, en gran parte debido a que todavía ninguna de sus obras ha sido adaptada al cine. Espero que Nacidos de la Bruma sea la primera en lograrlo, y pensándolo bien, un videojuego tampoco vendría mal. Quizás ustedes la consideren una obra maestra, sin embargo, lo que es innegable es que se trata de un libro muy bueno. Esta fue mi reseña épica del Imperio Final. Es el primer libro que analizo. Si quieres recomendarme libros de fantasía y ciencia ficción que valgan la pena leer y reseñar, compártelo en los comentarios. Yo soy Don Luzbel. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete para seguir viendo más videos así. Nos vemos la próxima. Chao.